el riesgo cambiario. Antes, ¿quién asumía el riesgo cambiario? ¿No? ¿Quién asumía el riesgo cambiario? Los gobiernos. ¿De acuerdo? Los gobiernos, a partir de las medidas de política económica, ya fundamentalmente la política monetaria, pero también la política cambiaria, eran los encargados de, entre comillas, defender el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Defender el tipo de cambio. A partir del año 73, el tipo de cambio, de acuerdo, de las principales divisas, no de todas, viene el caso latinoamericano y particularmente en Colombia, la divisa empieza a flotar solamente desde el año 2000, ¿vale? Pero las principales monedas de referencia empiezan a flotar. ¿Eso qué implica desde la perspectiva microeconómica? Que surge un riesgo, que es el riesgo cambiario, ¿vale? Inmediatamente surge el riesgo cambiario. ¿Qué consecuencias se genera como resultado de esa situación? Aquí hay una lectura marxista, keynesiana, bueno, hay varias lecturas aquí. Algunos dirían que eso que hacía el Estado era ineficiente, estar interviniendo dentro de los mercados. ¿Por qué razón? Porque usted estaba yendo en contra del mercado. Entonces dirían, no, es correcto lo que se hace, el Estado no tiene por qué, ¿de acuerdo?, influir en los precios. Por lo tanto, este precio, como el resto, ¿de acuerdo?, el precio de este activo, como el resto de activos o como el resto de bienes, debe fijarlo ¿quién? Debe fijarlo el mercado, ¿vale? Y entonces, claro, cuando el precio está flotando, lógicamente los agentes económicos ya están incurriendo en un riesgo cuando hacen transacciones financieras, ¿de acuerdo?, utilizando distintas monedas. Entonces, surge el riesgo cambiario. ¿De acuerdo? ¿Qué implica el riesgo cambiario? Sencillamente que el precio de ese activo puede flotar. Y miren que estoy diciendo el precio de un activo y no necesariamente el precio de una divisa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema o el beneficio de transar con una divisa. Esa divisa, ¿de acuerdo?, no solamente nos sirve para realizar transacciones, no solamente es un medio de cambio, ¿de acuerdo?, sino que también, recuerden ustedes los planteamientos keynesianos, esa divisa es un depósito de valor, lo que quiere decir que quien lo acumula puede tener más riqueza y obviamente dependiendo de las oscilaciones que pueda tener esa divisa, yo puedo incrementar o puedo disminuir la riqueza. Obviamente, cuando el precio de ese activo o el precio de ese medio de cambio oscila, hay algunos que se van a beneficiar y hay otros que se van a perjudicar. Y hay algunos que van a asumir el riesgo y hay otros que no les interesará o no estarán dispuestos a asumir el riesgo. Entonces aquí surge un mercado importante. Lógicamente hay problemas. ¿Qué mercado surge? El mercado de divisas, donde unos agentes económicos que buscarán, unos van a buscar comprar riesgo, es decir, asumir el riesgo, y otros que van a buscar vender riesgo, es decir, deshacerse o trasladar de ese riesgo a otros. Entonces, miren ustedes que en la economía mundial, pues aquí surge un gran mercado, que es el mercado de divisas. ¿De acuerdo? Y entonces, ese mercado de divisas es importante por muchas razones. Desde la perspectiva macroeconómica, es importante porque la volatilidad del tipo de cambio, ¿a quién puede afectar? ¿A quién afecta desde lo macro? Los movimientos que se dan en la tasa de cambio. ¿O a quién beneficia, no? ¿A quién afecta o a quién beneficia los movimientos en la tasa de cambio? A los gobiernos y a los... Bueno, de lo fiscal sí, de acuerdo. Pero si quieren empezamos por ahí. Lo fiscal sí. ¿Cómo afecta a los gobiernos? Pues tienen más capacidad de gasto o menos. El presidente Petro se viene quejando de este tema casi que todos los días. Y en buena medida tiene razón. Soy muy crítico con el gobierno, pero en esa parte tiene razón. Tiene razón, ¿por qué? Porque nosotros como colombianos tomamos una deuda por allá en el periodo de COVID y hoy tenemos que pagarla. Tomamos una deuda con un dólar, si no me falla la memoria, por allá 3.300, 3.400 pesos,
Y resulta que al inicio del año pasado nosotros teníamos dólar a 5.000 pesos. ¿Qué implica entonces? Y lo que está diciendo es, claro, a mí me ponen a pagar una deuda a muy corto plazo, ¿de acuerdo? Una deuda que entre otras cosas es muy alta y además está expresada en dólares, ¿de acuerdo? Al estar expresada en dólares y yo tener una moneda que está depreciada, pues lógicamente la carga que tengo que pagar es muy alta. Si ustedes revisan el presupuesto que presentó el gobierno colombiano para el año siguiente, pues no nos ponemos a llorar porque eso es muy feo, ¿no? Pero la situación es muy compleja desde el punto de vista fiscal. Se pagan más de 100 billones de pesos en intereses y, bueno, el servicio de la deuda como tal. Es una cifra bastante elevada. Y ese monto de la deuda que hay que pagar, entre otras cosas, ¿con qué tiene que ver? Con los movimientos de la moneda, ¿de acuerdo? Con el precio del dólar en el mercado. Entonces hay un riesgo desde el punto de vista fiscal, ¿de acuerdo? Mucho más, ese riesgo se ve reflejado mucho más en los países como los nuestros, en los países en desarrollo, debido a las condiciones como se han insertado a los mercados internacionales, ¿de acuerdo? Entonces estos países pues suelen enfrentarse a ese tipo de fenómenos y el riesgo cambiario tiende a ser mayor, ¿vale? Entonces desde el punto de vista fiscal es un problema. Alguien me dirá, pero resulta que si la moneda se ha depreciado, pues nos beneficiamos por otro lado, que son los ingresos de Ecopetrol. ¿De acuerdo? Ecopetrol, propiedad 88% del gobierno nacional. Entre más se deprecie la moneda y entre más alto sea el precio del dólar, pues más recursos le ingresan al gobierno nacional. La respuesta es sí, estamos de acuerdo. Entonces habrá que ver qué pesa más la deuda o los ingresos de Ecopetrol. Claro, alguien dirá también, no, es que el hecho de que la moneda se haya depreciado favorece a los exportadores, ¿de acuerdo? Pero nos perjudicamos por el lado de las importaciones, ¿de acuerdo? Miren entonces ustedes, desde el punto de vista macroeconómico y fiscal, ¿de acuerdo? También tenemos muchas implicaciones derivadas de los movimientos cambiarios, ¿de acuerdo? En la perspectiva de la economía del desarrollo, aquí hacemos alusión a un fenómeno que se describió hace muchos años que se llama, perdón, el nombre no es mío, el pecado original. ¿Con qué tiene que ver el pecado original? Con la moneda en la cual recibimos nuestros ingresos y la moneda en la cual tenemos que hacer los pagos, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar de un concepto importante que lo trabajaremos en este primer capítulo, que se llama la dominancia de la balanza de pagos. Hago una breve referencia, Oscar, a la dominancia de la balanza de pagos y le doy la palabra. ¿En qué consiste? Dicen ellos, miren, los movimientos que se dan en nuestra economía no tienen tanto que ver con el comportamiento de las variables internas, sino tienen que ver con la dinámica de los flujos, tanto reales, pero fundamentalmente financieros, que se dan a partir de, digamos, la forma como estos países se insertan a la economía mundial. Entonces, cuando esos flujos, ¿de acuerdo? Esos flujos se incrementan, pues la economía crece. Cuando son favorables a nuestros intereses, la economía crece, pero cuando esto no sucede, inmediatamente nosotros estamos en problemas. Podríamos justificar en qué momentos eso se ha dado y en qué momentos no pasa. Colombia maneja una banda cambiaria mixta. No tenemos banda cambiaria. Perdón, el cambio es mixto, es flotante y... Es un esquema cambiario flotante, pero bueno, administrado. Se interviene bajo ciertas condiciones. Exacto, es decir, que el Estado se tiene como cierto control sobre... No podríamos hablar de control, es que hay distintas maneras de intervención. ¿De acuerdo? El hecho de que es posible que Colombia también tenga cierta intervención de este tipo para hacer casi lo mismo que llega a hacer China, de la depreciación de la moneda, cuando necesita pues, ciertos factores dentro de la economía, como lo que está pasando actualmente, porque si nos damos cuenta, hace unos 4 o 6 meses el dólar está disminuyendo en gran medida, creo que llegó a 3.800, fue lo último que llegó, y hoy día ya casi en los 4.100. Y realmente el despegue de este es demasiado rápido, muy abrupto. No se genera, digamos, el mismo cambio de la caída como el del alza. Entonces podría decir que de cierta forma se manipula, dependiendo de las circunstancias del Estado,
La respuesta es no, Oscar. No, nosotros tenemos, recuerden, un esquema que empezamos, se estructura a partir de la inflación objetivo. La inflación objetivo tiene que ver con la forma cómo se maneja, entre comillas, aunque no existe, la política cambiaria en el país. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central no tiene un objetivo cambiario como tal. Si ustedes observan en el esquema de inflación objetivo, a usted le dicen, nosotros tenemos un objetivo de inflación a largo plazo y uno a corto plazo. ¿De acuerdo? El objetivo de inflación a largo plazo, ¿cuánto es? Del 2 al 4. Bueno, el 2 al 4 es el de corto plazo, que estaría dentro de este marco. El a largo plazo sería aproximadamente el 3%. ¿De acuerdo? Allá sí tenemos un objetivo como tal, y dentro de las, digamos, de los objetivos del Banco de la República, eso ya está fijado. Sin embargo, para el tipo de cambio no existe el mismo esquema. No hay un objetivo cambiario como tal. Lo que sí hace el Banco Central es intervenir, pero para que las fluctuaciones no sean tan marcadas. Lo que hace el Banco Central es reducir las fluctuaciones, más no intervenir. Es decir, yo puedo estar pensando que el dólar se puede depreciar o que se puede apreciar. El objetivo es que no sea tan abrupta ese movimiento. De hecho, el Banco de la República explica muy bien en qué condiciones interviene. ¿De acuerdo? Dice, algunas intervenciones serán discrecionales, es decir, ni siquiera los agentes económicos van a tener información sobre esto, casi que no se utilizan porque el monto de recursos que se requiere es bastante alto. Y lo segundo, intervenciones por regla, dependiendo de las desviaciones que tenga el dólar con respecto al promedio de los últimos, que son 21 días, ¿de acuerdo? Inmediatamente el Banco de la República interviene. ¿Vale? Bueno, entonces decíamos, el riesgo cambiario genera un gran mercado. Y lo vamos a ver desde el punto de vista macro y lo vamos a ver desde el punto de vista micro. Digamos, en lo micro, que será la segunda parte de este curso, y a la cual le he dado, digamos, una participación importante en el contenido para este semestre. Y es que los agentes económicos, ¿de acuerdo? En el momento en que pueden intervenir dentro de este mercado, pues esto se vuelve un negocio, ¿cierto? Hay algunos agentes que van a estar dispuestos a vender el riesgo y hay otros agentes que están dispuestos a comprar el riesgo, y ahí entonces es que nos aparecen una serie de actores que están interesados en aprovechar este negocio, ¿de acuerdo? Los actores intervienen aquí con distintos motivos. Yo lo voy a mencionar de manera desordenada, ¿vale? ¿Con qué motivos aparecen? Fundamentalmente vamos a hablar de dos, aunque pueden haber otros. El primer motivo por el cual intervienen esos actores es cobertura, ¿de acuerdo? ¿Qué implica para nosotros cobertura? Claro, cuando un agente económico tiene temores ante las variaciones del precio de esta divisa, inmediatamente acude al mercado. ¿Para qué? Para cubrirse del riesgo como tal. ¿Ante quién va a cubrirse? Alguien tendrá, entre comillas, que asegurarlo, a que alguien tendrá que venderle un producto que le permita cubrir este riesgo, ¿vale? Pero hay otros agentes, a su vez, que van a entrar con un propósito que es la especulación. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? ¿Vale? La especulación per se no es nada negativo. ¿Qué quiere decir especular? ¿Qué entienden ustedes por especular? Predecir. Sí, anticiparse, digamos, a la ocurrencia de un cierto evento. Nosotros como economistas sabemos que frente al comportamiento de una misma variable, nosotros podemos hacer distintas inferencias, basados en información, de acuerdo, que podemos interpretar de distinta manera. Miren ustedes que mientras algunos al inicio del año, ¿no? Al inicio del año, pues aparece una serie de entidades haciendo unos pronósticos respecto a lo que va a pasar con el PIB, con la inflación, con el precio del petróleo y con el comportamiento de otros activos, de distintos activos. Entonces la especulación fundamentalmente tiene que ver con eso, anticiparse al comportamiento de una variable.
¿Qué va a pasar aquí? Hay algunos agentes económicos que van a apostar, ¿de acuerdo?, en un sentido, y otros agentes económicos que van a, pongo esa palabra, bueno, ese verbo ahí, apostar en otro sentido. Y ahí surge entonces también la posibilidad de obtener beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya voy insertando algunos elementos que son importantes. Les decía, ¿qué rasgos tiene la economía mundial durante los últimos 50 años? El fortalecimiento de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque no solamente son las divisas, también son otro tipo de activos que van teniendo cada vez más relevancia. Dejamos un espacio aquí ya para el tema del mercado de divisas, que es el mercado más grande hoy. ¿Cuánto se negocia en el mercado de divisas diariamente? Imagínense una cifra. Un poquito más de lo que ustedes tienen en el bolsillo. ¿Cuánto se negocia en el mercado de divisas? Aproximadamente 8 billones de dólares diarios. ¿Qué es 8 billones de dólares diarios? ¿Eso es mucho o es poco? ¿Es mucho o no? Nicolás, ¿es mucho o poco? ¿Mucho comparado con qué? Con el bolsillo de ustedes, naturalmente, con el mío también, solo tengo monedas, ¿no? Con la economía de Colombia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una economía que aproximadamente, si ustedes dicen, no, el PIB, de acuerdo, expresado en términos nominales, aproximadamente son 1.600 billones de pesos, y eso lo trae a dólares, serían 400.000 millones de dólares. Miren ustedes que se negocian en este mercado 8 billones, es decir, 20 veces más la economía colombiana en un día. ¿Vale? Bueno, entonces es un mercado gigante como tal. Pero hay otros mercados que son importantes, ¿vale? Los otros mercados surgen por allá en los años 70, en los años 80, que para nosotros son relevantes. Aquí hay uno, pero detrás de ese mercado hay una serie de actores, ¿de acuerdo? Los fondos de inversión, los fondos de cobertura, ¿de acuerdo? Y otros, como ya mencionamos aquí, los bancos centrales. ¿De acuerdo? Los bancos centrales entran a jugar un papel clave, ¿de acuerdo? Y esas decisiones de los agentes económicos, naturalmente, lo que hacen es reforzar el papel de esos mercados financieros en el contexto internacional. ¿Qué otro mercado surge aquí que es importante? ¿Sí? Ya, ¿de acuerdo? El tema de las bolsas de valores, ¿de acuerdo? Si hacemos un recuento de las bolsas de valores existen hace muchísimo tiempo. Esto realmente no es nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Uno es la cantidad, los países en los cuales se fortalece la bolsa de valores, incluido Colombia. Obviamente Colombia, nosotros y varios de los países desarrollados lo desligamos de lo que viene sucediendo en el mundo. Realmente en Colombia nosotros no teníamos en esos años y no tenemos hoy un mercado bursátil realmente fuerte, pero por lo menos desde el año 2005 en adelante, ¿de acuerdo? Tenemos un mercado pues mucho más fortalecido, pero en el resto del mundo hay un crecimiento. Ya vamos a mirar más adelante estadísticas del mercado bursátil. ¿Por qué es importante el crecimiento del mercado bursátil? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Esto tiene que ver con las finanzas? Desde luego que sí, ¿no? Hay facilidades para las empresas para capitalizar, y pues las empresas se encuentran en un dilema entre si, pues las empresas colombianas, el ejemplo, porque las empresas colombianas no tienen esa capitalización como lo tienen las empresas americanas y tienen que recurrir a otros tipos de prestatarios, como lo es pues los créditos de los bancos comerciales. Entonces para ellos es más complicado, mientras que pues en una bolsa pueden capitalizar de manera más fácil a una tasa más reducida. Ya, de acuerdo, en teoría eso es cierto, ¿no? En teoría eso es cierto. Lo que pasa es que en la realidad, en Colombia, nosotros tenemos muy pocas empresas, que están cotizando en bolsa de valores. La idea es que, claro, las empresas puedan financiarse a través de estos mercados, que es un financiamiento mucho más rápido y mucho más barato. ¿De acuerdo? Eso lo han conseguido las grandes empresas, desde luego que sí. ¿De acuerdo? Y esto también les genera una posibilidad para poder ampliar las operaciones que desarrollan. Eso es importante, sí. Obviamente en los países emergentes nosotros tenemos todavía
muchas falencias y el nivel de profundidad de este tipo de mercados todavía es bajo. Pero para los países desarrollados, lógicamente, estos mercados han crecido de manera bastante acelerada. ¿Qué consecuencias? Consecuencias importantes. Algunas positivas, ya las mencionamos, la financiación, otras no tanto. ¿De acuerdo? Y aquí es un aspecto que vamos a desarrollar en nuestro primer capítulo. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con los planteamientos fundamentalmente heterodoxos, planteamientos marxistas, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente post-keynesianos. ¿Con qué tiene que ver? Con que, miren ustedes que muchas de las empresas que producen bienes y servicios esperan realizar sus ganancias u obtener sus ganancias derivadas ¿de qué? De la venta, de la comercialización de esos bienes y servicios que producen. No obstante, cuando surgen los mercados financieros, tienen otra alternativa. ¿Cuál es? Y ahí empezamos con algunos cambios importantes, relevantes de la economía mundial. Si a usted le dicen hoy, les voy a poner ese ejemplo, la respuesta pues va a ser muy sencilla, pero eso tiene una connotación que para nosotros es significativa. Si a usted le dicen hoy, venga, tiene un capital de 100 millones de pesos, usted puede invertirlos en una empresa para producir bienes y servicios o puede invertirlos comprando acciones, comprando bonos o comprando, bueno, voy a sacar, ustedes me dirán, eso tiene implicaciones, o comprando criptomonedas o criptoactivos en general. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían si les dicen eso? Obviamente ahí me dirán ustedes, falta información. ¿Qué harían? Yo tengo esas dos alternativas. O invierto en una empresa para producir bienes y servicios o invierto en activos financieros. Pues si hablamos digamos, directamente entramos a la economía local, uno sabe que entrar al mercado de bienes y servicios en el país donde estamos es más complejo que hacer una inversión. Una empresa que puede ser más segura, por ejemplo, Apple, Microsoft. Entonces el riesgo disminuye y obviamente van a buscar la inversión a este tipo de empresas para generar, bueno, mejor dicho, para tener una inversión segura. Entonces hablamos de riesgo. Ya, bueno, depende también de las empresas. En todas las empresas finalmente hay riesgos, claro. ¿Vale? ¿Qué harán ustedes? ¿Dónde invierten? Donde me den más rentabilidad. De acuerdo, ahí tenemos un inconveniente. Claro, nosotros desde la microeconomía, ¿qué nos han dicho? ¿O qué nos dice el enfoque como tal? Entonces debemos seleccionar y debemos buscar aquellas alternativas que nos generen mayores beneficios. Y la microeconomía como enfoque ha defendido, ¿de acuerdo?, la idea de que este es el objetivo fundamental de una empresa. Entonces, desde este enfoque, lo que se ha fortalecido es la idea de privilegiar los beneficios a corto plazo. Es decir, si yo tengo las alternativas, como dice su compañero, pues yo ¿qué voy a escoger? Aquella que me genere más beneficios. Y si hablamos, Oscar, de la confianza o el reducir el nivel de incertidumbre en una inversión, pues a mí me dicen invierta en un título como un CDT o invierta en un bono empresarial, pues yo invierto en ese bono de deuda y dejo de invertir en una actividad que probablemente me genera más riesgos. Eso tiene un problema y vamos a hablar de un fenómeno importante en este primer capítulo, que es la financiarización. ¿De acuerdo? ¿Qué es la financiarización? La financiarización la podemos simplemente definir como aquel fenómeno en el cual los mercados, en general los mercados financieros, poco a poco van tomando mayor relevancia. ¿De acuerdo? Y vamos a irle, adicionando algunos elementos. El incremento en la importancia de los mercados financieros en la dinámica económica general. ¿Vale? ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues tiene varias implicaciones. Una de ellas, la que hemos mencionado. Digamos que las empresas en un momento se dan cuenta que es más rentable invertir en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Y no en la economía real. Usted le pone sobre la balanza al gerente de una empresa, le dice, venga, invirtiendo en
este tipo de productos usted va a tener una rentabilidad del 16%. Invirtiendo en bienes y servicios, usted va a tener una rentabilidad del 10%, pero hay que esperar 5 años a que esa empresa apenas empiece a generar utilidades. Pues usted ¿qué haría? Pues básicamente lo que va a decir, vamos a privilegiar el corto plazo porque hay necesidad, entre otras cosas, de que ese gerente, ¿de acuerdo?, muestre que efectivamente está obteniendo resultados. Entonces, una de las críticas que hay frente a este tema es que se ha privilegiado el corto plazo, ¿de acuerdo? Y pues las empresas tienen esa intención de realizar sus beneficios lo más rápido posible. Todo eso tiene que ver con este aspecto, ¿no? La financiarización. Cuando hablamos de la financiarización también hacemos alusión, realmente la financiarización es un tema bastante amplio que tiene interpretaciones marxistas, ¿de acuerdo?, post-keynesianas, ¿de acuerdo?, y también desde las mismas economías, ¿de acuerdo?, podríamos llamarlas las economías en desarrollo, ¿de acuerdo?, por nuestras propias condiciones, como nos hemos insertado a la economía mundial. Ellos hablan de una integración subordinada, es decir, los fenómenos que se dan en los países desarrollados no son los mismos que se dan en las economías en desarrollo, pero finalmente nosotros terminamos haciendo lo mismo. Recuerden que la financiarización, y sobre ese punto sí debemos establecer una diferencia, no tiene que ver con un fenómeno que generalmente se hace alusión y es muy sencillo de entenderlo, ¿no? La bancarización. ¿La bancarización con qué tiene que ver? Con que las personas pues puedan acceder al sistema financiero, puedan tener un producto ya sea de ahorro o de crédito y de ahí se derivan, ¿de acuerdo?, una serie de beneficios. Eso no se está discutiendo y probablemente son ciertos, más allá de la crítica que se puede hacer. La financiarización, ¿de acuerdo?, es un fenómeno mucho más amplio que fundamentalmente cuestiona hacia dónde están apuntando los objetivos como tal. Entonces, aquí hablamos de algunas cosas de las que mencionó Oscar, ¿no? El privilegio, ¿de acuerdo?, de los motivos y de las razones de los dueños del capital. Bueno, ¿por qué hablamos de los motivos y las razones de los dueños del capital? Básicamente porque, dada la importancia de estos mercados, hablamos del mercado de divisas, ¿de acuerdo?, del mercado bursátil, aquí insertamos otro mercado que es importante, que es el mercado de la deuda. Dada la importancia de estos mercados, por los efectos tanto microeconómicos como por los efectos macroeconómicos, cada vez que un país, hablo a nivel macro, toma una decisión, siempre habrá que tener en cuenta la forma como esas decisiones afectan ¿a quién? A los dueños de los capitales. ¿Vale? ¿Dónde pueden observar ustedes eso? ¿Dónde se puede observar esa situación? Simplemente les voy a dar un caso y ustedes probablemente lo pueden ampliar. Cada vez que en el país, por ejemplo, simplemente se informa, bueno, del inicio del trámite de una reforma tributaria, ¿de acuerdo? ¿Quiénes se pronuncian sobre este tema? ¿Quiénes? Bueno, en principio los dueños de las empresas porque los afectan directamente, ¿de acuerdo? Después, ¿quién más? Las agencias calificadoras de riesgo, ¿de acuerdo? Standard & Poor's, Moody's, Fitch, empiezan a decir, venga, esta reforma tributaria va a tener estas consecuencias. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué estas empresas empiezan a pronunciarse sobre este tipo de fenómenos? ¿Qué tipo de intereses tienen estas empresas? ¿Quién más se pronuncia? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, bueno, y todas las entidades multilaterales, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes que aquí hablamos de que la financiarización también tiene que ver con el privilegio, ¿de acuerdo? El privilegio y podemos decir, el predominio de las razones y de los motivos
de esos dueños del capital. Entonces, en algún momento habrá que defender los intereses de estas personas que están dentro de ese mercado. Este tema de la financiarización pues es bastante relevante, bastante importante, ¿de acuerdo? Ese es un tema más de economía política como tal, ¿de acuerdo? A quién estamos afectando o a quién estamos beneficiando, cosa que en la primera parte pues era relevante para entender este curso, ¿no? ¿De acuerdo? Este curso nosotros vamos a enfatizar de una manera muy breve, ¿de acuerdo? En esa primera parte de por qué tenemos una economía mundial con las características que existen hoy y que nos ha llevado a esta situación hoy. Las interpretaciones no son las mismas, ¿de acuerdo? Mientras habrá algunos que defienden, ¿de acuerdo?, el esquema que tenemos actualmente en el sentido de todas las posibilidades que existen. Miren, cuando hablamos de las ventajas que tiene la bancarización, le dicen, no, el hecho de que las personas pueden acceder a un crédito pues es importante, usted tiene historial crediticio, si no tiene con qué financiar su proyecto productivo va a encontrar un banco quien lo financie, todo eso está bien. Hacemos un pasito más acá, decimos, venga, entidades del microcrédito. Yo tengo que ver con una entidad de microcrédito, ¿no? Eso es declaración de conflictos de interés. Bueno, yo tengo que ver con una entidad de esta naturaleza, hago parte de la junta directiva de una empresa, pero hay que decir la verdad, los intereses, ¿de acuerdo?, que se cobran en este tipo de entidades son exageradamente altos. Entonces, claro, bueno, Ahmed Yunus llegó a la presidencia de Bangladesh, ¿no? Uno de los, digamos, de quien trabajó este tema. Obviamente él no está de acuerdo con todo esto que se ha dado en el mundo con el tema del microcrédito, ¿no? El microcrédito apunta a resolver problemas de acceso al financiamiento por parte de las personas que no tienen todas las condiciones, pero al final se transformó en otra cosa, ¿no? Y es que a los más pobres se les cobra tasas de interés más altas. Entonces, ¿estamos resolviendo el problema de la pobreza? Realmente no. A las empresas que tienen capacidad financiera suficiente les prestamos a una tasa como del 15%, pero a la persona pobre le prestamos a tasas, les voy a decir datos reales, 48% de interés efectivo anual. ¿De acuerdo? Bueno, algo así como una tasa de 3.5% nominal mensual. Entonces, esa es una tasa exageradamente alta. Y entonces, claro, toda esa argumentación para defender el microcrédito, pues realmente se va a otra cosa. Entonces, será importante entender desde esta perspectiva mucho más crítica en qué consiste este fenómeno de la financiarización o la financiarización, ¿vale?, por los efectos que esto tiene. Entonces, los más críticos, fundamentalmente los post-keynesianos, ahí les pongo también en el programa, ahora hacemos relación a ese tema, y en Moodle, ¿vale?, algunos videos para que tengamos en cuenta esos elementos, que es lo que nos dicen. Con el crecimiento de estos mercados financieros, muchas de las empresas a día de hoy ya no se preocupan por producir bienes y servicios. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se preocupan? Porque esos beneficios perfectamente los podrían obtener ¿dónde? ¿Dónde los podrían obtener? En los mercados financieros. Les decía en alguna clase, algún estudiante les decía, usted en los mercados financieros tiene una posibilidad, invierte y se queda sentado, quizá poniendo una velita para que las cosas vayan bien, pero no hace mayor esfuerzo. ¿De acuerdo? Esperando que pase el tiempo. Una vez pase el tiempo, pues usted simplemente recibe esos beneficios. Si se va a la economía real, pues la cuestión es mucho más difícil, ¿no? Tiene que esperar tiempo. ¿De acuerdo? Probablemente en algunas actividades la volatilidad de los precios de esos bienes y servicios lo podría poner en problemas. ¿De acuerdo? Una lectura que ustedes tendrán que hacer de Ángel Vilariño, él dice, pero esto, ¿de acuerdo?, no es tan sencillo. No solamente es el hecho de que las empresas decidan realizar o hacer parte de sus beneficios en el sector financiero, sino también que el hecho de que varios de estos productos que estamos haciendo alusión aquí, ¿de acuerdo?, de manera directa o indirecta tengan que ver con los bienes, también agregan una mayor incertidumbre. Es decir, la incertidumbre no solamente está en los mercados financieros, sino que también se traslada a los mercados reales. ¿Por qué razón?
¿cómo asociamos esa incertidumbre de los mercados financieros con lo que sucede en los mercados reales? Cuando hablo de mercados reales, transacciones de bienes y servicios. ¿Por qué agrega mayor incertidumbre, más riesgo a ese tipo de mercados? El tipo de cambio sí, no solamente es un tema netamente financiero, sino que si usted, por ejemplo, está exportando, ¿de acuerdo? Va a estar preocupado por lo que suceda con ese tipo de cambio, a pesar de que lo que usted comercializa son bienes y servicios. ¿Por qué otra razón? Miren ustedes, aquí el mercado de la deuda. Inicialmente, la deuda pública pues tiene una ventaja para los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen una ventaja hoy, es que no tienen la necesidad de hacer el trámite ante entidades financieras. Anteriormente lo hacían ante, bueno, una parte lo siguen haciendo, pero no es la más significativa, ante entidades multilaterales, incluso tenían que hacerlo ante los gobiernos. Hoy, simplemente, ¿de acuerdo? Vaya a hacer una subasta de títulos de deuda pública, de TES, y van a venir muchas personas que estarán interesadas en comprar. ¿De acuerdo? Y las tasas a las cuales se financian incluso son mucho más bajos. Hasta ahí no hay problema. Pero hay un problema colateral, adicional. ¿Cuál va a ser? El problema fundamental, y lo vamos a ver desde la óptica micro, no desde la macro, más adelante, es que alrededor de estos mercados empiezan a surgir una cantidad de productos sobre los cuales se desarrollan distintos tipos de transacciones que podrían generar problemas tanto desde la óptica real como desde la óptica financiera. ¿Qué tipo de productos vamos a hablar? Fundamentalmente en el capítulo 4. ¿De acuerdo? Vamos a hablar aquí de los llamados productos derivados. ¿Qué son los productos derivados? Aquellos productos cuyo precio depende de lo que se denomina como un subyacente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tipo de productos vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar los llamados contratos a plazo. ¿De acuerdo? Forward. ¿De acuerdo? Los futuros. ¿De acuerdo? Las opciones. Los swaps, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿no? Existen otros productos. ¿Para qué surgen esos productos como tal? Surgen para cumplir varios de los propósitos que nosotros hemos mencionado aquí. Estos productos sirven como instrumentos de cobertura, ¿de acuerdo? Es decir, si una persona quiere cubrirse del riesgo, yo aquí, por ejemplo, soy un importador, ¿de acuerdo? Y tengo que cumplir con una obligación, tengo una deuda o tengo un contrato que voy a tener que pagar en dólares o en euros, en yenes, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, si tengo ese contrato, ¿de acuerdo? Yo para cumplirlo y asegurarme y eliminar el riesgo de cambio, puedo firmar un contrato a plazo, ¿de acuerdo? En el cual un tercero se compromete a entregarme esa cantidad de divisas a un precio determinado, o se compromete a entregarme otro activo financiero o incluso otro activo real en un bien, ¿de acuerdo? En un momento determinado, ¿vale? Entonces, estos instrumentos me pueden servir como cobertura, pero también me podrían servir como un mecanismo de especulación, ¿de acuerdo? ¿Cómo especular? Este no es un curso de trading, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo especular? Las opciones también me sirven para cobertura y me sirven para especular. ¿De acuerdo? Los futuros, ¿qué diferencia hay? Vamos a ver más adelante entre un futuro y un forward. La diferencia básicamente es que mientras este es un producto estandarizado, ese es un producto normalizado, ¿de acuerdo? Ese es un producto hecho a la medida, ¿vale? ¿Qué implica un producto normalizado? Hablo de un contrato, les voy a dar un dato, no es real, en bolsa de valores, usted no puede negociar sino en paquetes de 10.000, 50.000 o 100.000 dólares. Usted no puede negociar por 10.580 dólares, no, tiene que ser 10.000 o tiene que ser 20.000, 50.000 o 100.000. Bueno, múltiplos de 10.000, les doy un ejemplo nada más. Tienen que
hacer la liquidación la liquidación se hace al final, depende, ya vamos a ver las condiciones, se hace al finalizar el periodo o se hace en periodos intermedios pero con unas fechas determinadas, ¿vale? ¿Por qué este tipo de productos? Básicamente esto facilita que se hagan transacciones. Hay algo importante que aquí hemos mencionado, ¿vale? En estos mercados, y lo destaco, que es el mercado secundario. ¿Por qué es importante el mercado secundario? Es importante porque posibilita las transacciones entre esos agentes económicos una vez esos agentes económicos modifican sus necesidades. Les voy a hacer el siguiente planteamiento. ¿Por qué una empresa, porque un banco, ¿no? Que puede ser, estaría interesado en comprar un título del gobierno a 30 años? Bueno, en 30 años me imagino que el gerente de un banco puede ser que ya no esté. Por diversas razones, no estoy diciendo que se vaya a morir, ¿no? Estoy diciendo que simplemente lo hayan cambiado. Aunque lo primero también puede pasar. ¿Por qué comprar un título de deuda pública a 30 años? A 40 años. Porque es importante. ¿Y cuál es el negocio que puede obtener una empresa? Mira, ese ya es una perspectiva mucho más micro que macro, ¿vale? ¿Por qué comprar un título por un plazo tan largo? En los títulos de deuda pública se puede presentar pues esa situación. Bueno, no en todos los países se da, en los países en desarrollo los plazos son más cortos, ¿vale? Eso es una de las desventajas que nosotros tenemos en la economía internacional. Tenemos unas monedas que tienden a despreciarse, tenemos unos mercados financieros poco sólidos, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y los plazos de emisión son relativamente cortos, a diferencia de lo que sucede en otros países, ¿vale? Bueno, ¿por qué comprar un producto de esta naturaleza? Vencimientos a 30 años, a 40 años. Menor riesgo. Voy a controvertir lo que dice su compañero. Bueno, a 40 años el riesgo es alto, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso han cambiado las cosas. Mira que si eso nos decían hace 3 años por lo menos, o por lo menos hasta el año 2020, nosotros decíamos sí, porque teníamos controlado un fenómeno que en las finanzas es importantísimo. Teníamos supuestamente controlado un fenómeno que es la inflación. Si está controlada la inflación como se advirtió hace unos años, pues comprar un producto a un plazo tan largo puede resultar atractivo. Pero hoy en día, con los fenómenos que se han dado en todo el mundo, con el incremento de la inflación, pues el problema de la inflación siempre habían sido de los países como los nuestros, no los países en desarrollo, excepto Colombia. Colombia históricamente no ha tenido grandes problemas con la inflación, a diferencia de otros países, bueno, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, ¿vale? Excepto estos casos, ¿de acuerdo? Digamos, en Colombia no los hemos tenido, pero la inflación a partir del año 2021, pero fundamentalmente en 2022, se convirtió nuevamente en un gran problema, ¿de acuerdo? En un gran problema particularmente para los mercados financieros, porque la inflación es un problema para los mercados financieros. Y los bancos centrales siempre nos dicen que su misión fundamental es mantener la capacidad adquisitiva porque esto afecta a los más pobres. Eso es cierto, pero también es cierto que la inflación afecta a los grandes capitales, ¿no? Los que tienen el capital sin utilizar. Esa es digamos, la otra cara de la moneda alrededor del mismo fenómeno. Porque es importante la inflación. Porque con ella, o sea, se puede comprar menos cosas, ¿no? Si hay alta inflación, se compra menos, se tiene menos plata, ¿no? No sé si influyen las monedas, porque, por ejemplo, cuando había alta inflación, el capital, por ejemplo, del Sarmiento Angulo bajó, ¿no? En dólares.
bajó en la parte de como estaba denominada en dólares, entonces ya no tenía tanto dinero acumulado. O sea, la inflación tiene que ver con varios precios de interés para nosotros. Uno de ellos, la tasa de cambio, ¿cierto? ¿Cierto? En la medida que, lo que dice Nicolás es cierto, la inflación se modifica, esto inmediatamente se traslada a una variable que es clave para nosotros, que es la tasa de cambio. Recuerden que, entre otras cosas, la tasa de cambio fluctúa o varía dependiendo del diferencial de inflación entre países, ¿vale? Pero la inflación también afecta a otro precio que es clave en la economía. ¿Cuál? Bueno, los precios de los activos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vamos a ver a través de qué mecanismos. La inflación, ¿cómo afecta? ¿A qué otros precios afecta? Ya le dije uno, a la tasa de cambio. Porque eso tiene que ver con la capacidad adquisitiva que tienen las distintas monedas. ¿Vale? En aquellos países donde la inflación es más alta, la capacidad adquisitiva se modifica de una forma pues mucho más sustancial. ¿Vale? ¿Qué otra variable se afecta? Tasa de interés. La tasa de interés. ¿De acuerdo? Tasa de interés. Recuerden ustedes, allá en política monetaria, la ecuación de Fisher. ¿De acuerdo? Donde la tasa nominal es igual a la tasa real más unos puntos adicionales. ¿Vale? Bueno, entonces, esa inflación afecta las tasas de interés. En general, de acuerdo, a mayor inflación, mayores tasas de interés, por una razón muy básica, pues las personas no van a estar dispuestas, o si lo ponemos en otros términos, siempre van a buscar garantizar el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, ya sea del consumidor, pero también del inversionista. ¿Y por qué es importante entonces la inflación en los mercados de capital? Recuerden que los activos que se transan en ese tipo de mercados tienen una característica que es fundamental. En cualquier inversión que usted hace, aquí hablamos del momento cero, ya en la formulación y evaluación de proyectos, pues estarán mucho más familiarizados con este esquema. Usted aquí hace una inversión y lo que espera es que fruto de esa inversión se generen unos flujos positivos. ¿De acuerdo? Una vez usted descuenta, ¿qué es descontar para nosotros en términos financieros? Lleva estos valores al momento cero, ¿de acuerdo? La sumatoria de estos valores menos la inversión que usted hizo en el periodo cero sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que está aquí, voy a ponerle este A1, A2, A3, 4 y A5 nos va a tener que descontar. ¿Cómo nos descuenta? A través de algo que en los proyectos conocemos como tasa de interés de oportunidad. ¿Vale? Entonces eso será sobre 1 más i elevado a la 1, ¿de acuerdo? 1 más i elevado a la 2, 1 más i elevado a la 3, bueno, 1 más i elevado a la 4 y 1 más i elevado a la... ¿Vale? Todos estos valores tendrán que descontarse. ¿Qué pasa cuando las tasas de interés, de acuerdo, son más altas? Implica que el costo de oportunidad del dinero es mayor. Si el costo de oportunidad del dinero es mayor y esto está en el denominador, ¿qué implicará? Que los valores descontados van a ser más bajos. Naturalmente, entre más alta sea la inflación, entre más altos sean las tasas de interés, los valores aquí se van a reducir. Obviamente, Nicolás, para todas las personas que tienen grandes fortunas, tienen grandes depósitos en los bancos, entre mayor inflación exista, pues más pérdida van a tener en términos de su capacidad adquisitiva. ¿De acuerdo? La capacidad adquisitiva que ellos pues van a tener. Naturalmente, la inflación va a afectar las decisiones que nosotros tenemos acá. Y vuelvo a mi pregunta. ¿Qué pasa en un escenario de baja inflación como el que habíamos tenido en Colombia y fundamentalmente en los países desarrollados? ¿De acuerdo? Invertir a 40 años no representaba mayor riesgo. Pero en el contexto actual, donde la inflación, ¿de acuerdo?, se ha incrementado, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, la situación es distinta.
el nivel de incertidumbre para inversiones en el largo plazo es bastante elevada, bastante alta, precisamente porque usted es incapaz de anticipar qué es lo que va a suceder hacia el futuro, ¿de acuerdo? Y pronosticar tasa de cambio o pronosticar inflación se vuelve, ¿de acuerdo?, una actividad bastante compleja, ¿vale? Entonces, se podría realizar ese tipo de transacciones, pero en un escenario completamente distinto. A día de hoy, pues es muy difícil. Les decía, pero bueno, mi pregunta iba a otro punto. ¿Por qué comprar un activo de esa naturaleza a 40 años? Ya hemos dicho que pues eso como que no es muy atractivo, ¿no? A alguien le puede parecer que sí. Que no sé si estoy mal, no recuerdo si era porque, digamos, a lo largo del tiempo y dependiendo de las circunstancias también de la inflación, se daba la opción de venta de este activo, si no estoy mal. Digamos, si usted lo compra a 40 años y ya van 20, por ejemplo, y la inflación es baja, uno también puede venderlo a un precio superior a lo que lo compró. Da la opción de venta, si no estoy... De acuerdo, sí, tiene la razón. Usted no compra un activo para quedárselo hasta el final, hasta su plena madurez. Yo no me voy a esperar 30 años, 40 años. ¿De acuerdo? Yo lo puedo negociar en el mercado secundario. Y entonces ese es un elemento importante a tener en cuenta. ¿Y por qué es importante? Y lo digo de una vez con la financiarización, en que estos activos, ¿de acuerdo?, tienen un alto nivel de liquidez, de tal manera que los agentes económicos, en el momento en que consideren conveniente, lo van a negociar en el mercado como tal. Entonces, miren ustedes que este actor que compró un título de deuda del gobierno, al siguiente día puede deshacerse de ese activo si a usted le garantizan cierto nivel de beneficios. ¿Eso es un problema? Sí, no. Hay un fenómeno que ustedes lo van a analizar a partir de las lecturas que tendrán que hacer, ¿vale?, que tiene que ver con algo que se llama la titularización. ¿Qué es la titularización? Cuando una empresa, por ejemplo, le otorga, bueno, puede ser, ¿no?, le otorga crédito a otras, ¿vale? O un banco, por ejemplo, le otorga crédito a sus clientes. Pero ese banco anteriormente, ¿qué hacía? Pues yo le presto dinero a usted para que compre una casa. Hasta ahí todo correcto, porque esa es la función de un banco, ¿cierto? Pero ¿qué hace ese banco? ¿Qué puede hacer ese banco hoy? Vender la deuda. ¿De acuerdo? Entonces le dice, mire, yo no estoy interesado en cobrarle a X persona, ¿de acuerdo?, porque yo necesito ese dinero. Entonces lo que voy a hacer es que esa deuda yo se la vendo a un tercero para que ese tercero se encargue de cobrar. ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay con eso? Sí. Sí, el riesgo de crédito existe, sí, desde luego. Sí. Ese es uno de los riesgos que hay. La persona que compra esa deuda asume esa situación, que hay un riesgo de crédito. ¿Qué otro problema hay, Víctor? ¿Qué otros problemas pueden derivarse ahí? Miren ustedes que cuando este banco le vende la cartera a un tercero, ¿de acuerdo?, se supone, y hay un tema microeconómico, que le va a entregar toda la información, ¿de acuerdo?, de ese prestatario a la persona que finalmente se queda con esa deuda. En la realidad, eso no necesariamente es cierto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Como este banco, y eso sucedió en la crisis de Estados Unidos en el año 2008, este banco sabía que podía vender esa cartera. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué incentivos hay? Si yo sé que no me voy a quedar con esa deuda y habrá un tercero quien me la compre, ¿qué puedo hacer? Inflarlos. Yo puedo estar prestando a personas que no tienen la capacidad de pago suficiente. Ahí hay un proceso que se llamaría de selección adversa, pero sería selección adversa, podríamos agregarle algo que es intencional. Es decir, yo le presto dinero a personas que no tienen capacidad de pago, pero como sé que hay un tercero que me va a comprar esa deuda, a mí no me importa.
Yo al final le digo que esta es la información que tengo de ese cliente y usted, Víctor, se queda con su problema porque esa persona no le paga. ¿Vale? Entonces, vienen ustedes los incentivos que van a tener las personas dentro de ese mercado como tal. Porque aquí hablamos de un concepto importante en los mercados de capitales que es la opacidad, es decir, de cierto tipo de instrumentos no existe la información suficiente. Lo que pasa con el mercado inmobiliario, ¿no? Que le dieron crédito de vivienda a muchas personas y no tenían la capacidad de pagar esa deuda. Ya, de acuerdo. De acuerdo. Es la crisis del 2008. ¿Vale? Bueno, ese es uno de los fenómenos que perfectamente, pues ahí se podrían presentar, lo cual ya implica un problema como tal. Y cierro este tema, bueno, yo siempre doy este ejemplo haciendo una crítica importante para los bancos, ¿no? Los bancos empiezan a, no sé si les pasa a ustedes, puede ser, o a sus padres también, que empiezan a llamar a ofrecer tarjetas de crédito, ¿vale? Que le ampliamos el cupo, que le bajamos la tasa de interés. Mi pregunta, y nosotros eso deberíamos regularlo, es un tema de economía política. ¿Por qué los bancos le ofrecen dinero a personas que no tienen capacidad de pago? Y esto funciona normal y nadie dice absolutamente nada. A una persona que ya está sobreendeudada, ¿de acuerdo? Una persona que está sobreendeudada, le siguen ofreciendo dinero. Saben ellos que esa persona no va a tener capacidad de pago. Entonces le dice el banco, no, no se preocupe. Entonces ya le vamos a ampliar el cupo de la tarjeta, ¿de acuerdo? Le vamos a otorgar un crédito de otra manera, pero conserve su tarjeta nuevamente. Bueno, ese es prácticamente un círculo vicioso y que algunas personas pues caen muy fácilmente en ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces miren ustedes las consecuencias dentro de ese mercado como tal. Los post-keynesianos incluso advierten algo, dicen, venga, obviamente ustedes lo ampliarán con las lecturas, ¿no? Ellos dicen, lo que se ha dado desde los años 70 con el fortalecimiento de los mercados financieros, ¿de acuerdo? Y podríamos decir, el debilitamiento de la economía real, es que los trabajadores cada vez tienen menor capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la productividad, ¿de acuerdo?, no ha beneficiado a los trabajadores, sino que ha beneficiado a los grandes dueños del capital como tal. Como los trabajadores, ¿de acuerdo?, no han podido obtener unos salarios suficientes, ¿qué terminan haciendo? O los salarios son muy bajos, ¿qué terminan haciendo? Endeudándose. ¿De acuerdo? Y entonces, por la vía del endeudamiento, pues satisfacen sus necesidades como tal. ¿Vale? Bueno, hay algunas ideas muy generales que ahí estoy presentando respecto a, digamos, una especie de marco teórico de lo que son las finanzas internacionales y la perspectiva desde la cual la debemos entender. Entendemos entonces que esos flujos financieros que se dan entre distintos países van a generar impactos de toda naturaleza, tanto a nivel macroeconómico como a nivel micro. Van a aparecer muchos actores que se pueden ver beneficiados de esos mercados y hay muchos actores que se van a perjudicar. Naturalmente, decíamos nosotros, a nosotros nos preocupan las dos cosas. Nos preocupa lo macroeconómico, pero también nos preocupa lo microeconómico. Infortunadamente no vamos a tener todo el tiempo para analizar todos estos fenómenos a los cuales estamos haciendo alusión. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros nos haríamos es, bueno, dirían ustedes que es muy sencillo, ¿no? ¿De qué depende o qué es lo que determina el tipo de cambio? A día de hoy nosotros tenemos distintas teorías, hay distintos enfoques frente a la determinación del tipo de cambio. La respuesta más sencilla que nos darían para explicar el tipo de cambio es que esto depende de la oferta y de la demanda de divisas. Frente a eso viene una crítica importante, más desde las economías en desarrollo. Ricardo Franz Davis, un economista chileno, dice: desde hace mucho tiempo en los países en desarrollo tenemos un problema, y es que el tipo de cambio no se determina por lo que sucede en la economía real, sino que se determina por lo que sucede en los mercados financieros. Entonces, cuando quien explica lo que sucede con el tipo de cambio son los mercados financieros, inmediatamente viene un efecto muy grave sobre la economía real. Y en el país tenemos esa diferencia, esa contradicción, podríamos decir, ¿no? O esa disputa entre unos y otros, ¿no? Nos dicen que deberíamos tener un tipo de cambio mucho más depreciado, y hay otros que dicen que el tipo de cambio a día de hoy es demasiado
alto y deberíamos tener un tipo de cambio mucho más apreciado. ¿De acuerdo? Si ustedes le preguntan a Sarmiento Palacios, él diría, el tipo de cambio todavía está en unos niveles muy bajos. La economía debería propugnar por tener un tipo de cambio mucho más elevado. Si ustedes le preguntan a los dueños del capital, al sistema financiero, dirían, no, el tipo de cambio se ha depreciado, ¿de acuerdo? Demasiado, y deberíamos adoptar mecanismos para apreciar el tipo de cambio como tal. ¿Vale? Bueno, sobre el tipo de cambio hay distintas teorías, pues vamos a hacer acá una revisión al finalizar el curso, ¿de acuerdo? De cuáles son esas teorías que nos podrían dar una idea de qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Oscar, el tipo de cambio es muy complejo explicarlo. Si me preguntan, ¿por qué esta semana subió 200 pesos y en la siguiente baja 300 y en la siguiente sube 200? Hace parte de la dinámica económica mundial. Entre otras cosas, hoy, no sé si en el transcurso del día ya dieron resultados de la inflación en Estados Unidos. Cada vez que dan un resultado de inflación en Estados Unidos, inmediatamente aparece la Fed para darnos el dato de las tasas de interés. Siempre ha habido expectativas y la Reserva Federal finalmente, después de tantos anuncios, va a bajar la tasa de interés. La semana pasada, en una columna de Krugman decía, la Fed ha dado tantas vueltas que para bajar la tasa de interés, que ahora que finalmente hay alguna idea o hay alguna claridad de que las tasas de interés las van a bajar, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos, eso lo están advirtiendo, va a entrar en una recesión. Y entre otras cosas va a entrar en una recesión, ¿por qué? Por unas tasas de interés bastante elevadas. ¿Cuál es el problema para nosotros? El problema para nosotros es que una vez una entidad como la Reserva Federal toma una decisión con relación a las tasas de interés, que genera un impacto en todo el mundo. Y nosotros tenemos este tipo de problemas en las finanzas internacionales. Miren que a nivel doméstico hay algunas decisiones que nosotros las conocemos, pero en el contexto internacional muchas decisiones no se coordinan. Yo diría que prácticamente todas. Cuando Estados Unidos disminuye sus tasas de interés, lo hace pensando ¿en quién? En ellos, exclusivamente en ellos. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que las decisiones que toma la Reserva Federal no solamente afectan a Estados Unidos, sino que afectan al resto del mundo. Tenemos un problema en la política internacional, que es el tema de la coordinación. Muchos han reclamado que el proceso debería realmente coordinarse por los efectos que pueda generar sobre todos los países y particularmente las economías en desarrollo. Sí. Profe, pero eso pasa normalmente como en estos países que están dependiendo de esa moneda que es fuerte. Esta moneda fuerte pues es el dólar, ¿no? Pero cuando uno voltea a ver y mira al Brasil y mira a los BRICS, estas personas pues tienen el tipo de cambio, pues no comercian entre ellos con el dólar, sino que están cambiando entre monedas nacionales. En ese caso pues ya no tendrían como esa influencia tan radical como la tenemos nosotros, esa dependencia a esas monedas que son fuertes. Entonces en esos casos pues nos convendría mejor también nosotros también transar y comerciar con, digamos, estos mercados como los BRICS o así, a tener ese estilo, más que pues depender del dólar como esa moneda fuerte y dominante. Ya, eso por lo segundo, totalmente de acuerdo, ¿no? Un principio básico en las finanzas que se podría aplicar también aquí es la diversificación. ¿Recuerden en qué consiste el principio de la diversificación? Desde allá de Markowitz, ¿no? Usted no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Pues lo mismo pasa con las monedas. Nosotros deberíamos desarrollar transacciones en distintas monedas. No obstante, muchos bloques y muchos países han intentado eliminar, ¿de acuerdo?, esa supremacía del dólar. ¿Cuál ha sido el resultado? Que no se ha podido. La mayor parte de las transacciones a día de hoy, por más intentos que se ha hecho, sobre todo el euro, no tanto los BRICS, es más nombre que otra cosa. ¿De acuerdo? Los BRICS, a pesar de todo lo que se pueda decir, en el comercio internacional no tienen un peso elevado. ¿De acuerdo? Se hacen más transacciones en yuanes, en euros, que monedas de estos países. ¿De acuerdo? Quizá tiene relevancia el yuan, pero el real brasileño no tiene mayor peso dentro de la economía mundial. Claro, probablemente se debería intentar otro tipo de ejercicios. De hecho, ha habido debates, ¿no?, sobre los efectos que genera esa dependencia tan grande que tiene el dólar.
De hecho, en el capítulo anteriormente nosotros teníamos un capítulo donde abordábamos la discusión sobre las características del sistema monetario y financiero internacional, ¿vale? Entonces ahí, dentro de otras cosas, se discutía todos los problemas que incorpora pues la supremacía que tiene el dólar. Sin embargo, de acuerdo, hasta ahora ese asunto no se ha solucionado, que debería abordarse desde luego, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de este curso. Les pido por favor que, ahora hacemos algunas precisiones adicionales, el curso está creado en Moodle, ¿de acuerdo? En la página de la universidad. Ustedes pueden acceder desde la página. El curso se llama Finanzas Internacionales. Mayúsculas. Y la clave es FI-NI 2024. Ahí van a tener todo el material de este curso. Parte de ese material se va a ir actualizando. Por ejemplo, la CEPAL tiene alguna información todavía del año 2023, se publica en el mes de agosto, pues en el momento en que la publiquen, la actualizamos, ¿vale? Sí, pudieran ser fin, ¿no? De todas maneras, yo voy a corroborar que esa información sea correcta. ¿Sí? Finanzas internacionales. Ah, sí, guión economía. Sí, sí. Así se llama el curso como está arriba. ¿Alguien puede ingresar? Sí, Oscar. Pues a través de esta plataforma vamos a compartir información del curso, ¿vale? Vamos a compartir las actividades que vamos a desarrollar. Ya están planeadas algunas actividades, ¿vale? ¿Sí? Profe, con el tema de las lecturas, ¿cómo vamos a ir realizando? ¿Usted nos va diciendo? Sí, aquí hay los 5 capítulos, para cada capítulo están las lecturas sugeridas, ¿vale? En este primer capítulo hay 2 paquetes de lecturas, ¿vale? Una lectura muy general de Kosikowski, ¿de acuerdo? Alguien quiere hacer la lectura de Krugman, también nos sirve. Y hay otra lectura sobre financiarización, ¿vale? Sobre financiarización hay distintos enfoques, ¿de acuerdo? Que hacen alusión al mismo tema, obviamente con énfasis en diferentes cuestiones. Ya les he mencionado que el tema de la financiarización tiene una lectura marxista, otra lectura post-keynesiana y otra lectura desde las economías en desarrollo. Yo aquí he citado por lo menos 2 lecturas, una de Ángel Vilariño, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Y otra de Diego Guevara. No sé si el profe Diego Guevara, que lo conocí en un curso de economía, bueno, en un evento de economía heterodoxa, profesor de la Nacional, ¿de acuerdo? Ahora que está en el Ministerio de Hacienda, pues haya cambiado de opinión, no creo, ¿no? Pero bueno, ahí está una lectura de él, también hay un video, ¿vale? Porque claro, cuando uno va al componente técnico tiene cierto choque, ¿de acuerdo? Con algunos elementos que se citan desde la teoría. ¿Vale? Aquí hay algunas de estas lecturas que son optativas, ¿vale? Hay una lectura que mantengo que es del año 2013. Esta de Medialdea hace un resumen, ¿de acuerdo? Donde aborda los distintos enfoques alrededor de la financiarización, ¿de acuerdo? Aquí estas 2 también son opcionales, hablan de la financiarización, este es el más marxista de la Palitzas, ¿de acuerdo? Y hay otras
¿Qué pongo? Aquí está el programa, ¿vale? Ustedes lo van a revisar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿de acuerdo, Oscar? A diferencia del curso anterior, ahora simplemente son 5 capítulos, porque quiero profundizar en el capítulo que hace referencia a los mercados de capitales y fundamentalmente a los instrumentos. Ya les decía, el curso está estructurado en 2 grandes bloques. El bloque que podríamos denominar el bloque macroeconómico y el bloque microeconómico. El bloque macro lo abordamos en los primeros 2 capítulos, ¿vale? De ahí sigue el micro, que es más largo, ¿de acuerdo? Y culminamos con algunos elementos macro. Obviamente esos elementos macro, muchos se nos quedarán por fuera. Por ejemplo, la determinación del tipo de cambio. Se nos quedarán por fuera la revisión de los esquemas cambiarios. Aquí hacemos referencia, generalmente cuando hablamos de esquemas cambiarios, decimos tipos de cambio fijo y tipos de cambio flexibles. Eso es falso. Existen muchas más posibilidades en la vida real y los distintos países pues han adecuado esos esquemas cambiarios, ¿de acuerdo?, a unas necesidades pues muy particulares, ¿de acuerdo? No podemos decir que el mismo esquema cambiario es el de Argentina, que el de Venezuela, o que el de Panamá, o el de Cuba. Bueno, existen un montón de esquemas cambiarios. Infortunadamente, pues nosotros eso no lo vamos a abordar, simplemente lo mencionaremos, algunas ventajas, algunas desventajas, la situación que pasa, por ejemplo, con la unión monetaria en la zona euro. ¿De acuerdo? Ese es un esquema de tipo de cambio fijo hacia adentro, tipo de cambio flexible hacia afuera, con todos los problemas que plantea una zona monetaria de esa naturaleza, ¿vale? Tampoco hablaremos de las intervenciones esterilizadas, ¿de acuerdo? Y algunos elementos adicionales alrededor del tema cambiario. Tampoco abordaremos, por ejemplo, algunas connotaciones del manejo cambiario en los países en desarrollo derivadas de sus propias características, ¿de acuerdo? ¿Qué características como tal? Pues el hecho de incorporar la prima de riesgo y la situación pues, particular que tienen estos países. Les decía, en este primer capítulo, ¿de acuerdo? Ojalá por lo menos alcancen a hacer la lectura de Kosikowski, que es una lectura corta, ¿de acuerdo? Siempre advierto qué perfiles son los autores como tal. Aquí vamos a mezclar heterodoxia con ortodoxia. Krugman y Kosikowski, eso es ortodoxia, ¿vale? Pero aquí hay lecturas que abordan este tema desde una perspectiva muy distinta. Aquí está Ángel Vilariño, siendo un técnico, ¿de acuerdo? Aborda el tema de la financiarización desde una perspectiva totalmente distinta, ¿vale? Ángel Martínez González Tablas, y es un autor, bueno, les dejo el texto. De todas maneras, si alcanza a hacer un planteamiento muy general, que no va a ser obligatorio, el que quiere lo hace, ¿vale? Y este es el texto de Diego Guevara, ¿vale? Que también habla de la financiarización. Lo que pasa es que él aborda la relación que existe entre financiarización y equidad. Más me interesa la primera parte de esa lectura que la segunda, ¿vale? En el resto de capítulos, me paso a la bibliografía. Yo he citado distintos textos. Hay algunos que son más tipo manual, aquí de Kosikowski,